Muy buena tarde, bendiciones para todos. Soy el pastor Pichardo del canal 70 veces 7, Perdón Sin Límite. Hoy es día miércoles 8 de abril del año 2026. Hoy ha sido un día eh, especial, podemos decir, doloroso, podemos decir, pero con la esperanza de que Dios va a hacer la obra en mi esposa. Hoy día ella fue operada de tobillo, tuvo un pequeño accidente en el trabajo y hemos estado más de 3 meses. Eso fue en noviembre 11 de, del año pasado. Y estuvimos en fisioterapia por más de 3 meses, viendo doctores, diferentes doctores. Finalmente el ortopédico la vio, le mandó a hacer un MRI y en ese estudio salió de que tenía 2 desgarres, uno adelante y uno en el lado del tobillo. Y hoy día fue operada del desgarre del lado del tobillo. Y estuve esperando. La operación duró aproximadamente casi una hora. El doctor me llamó y me dijo que todo salió bien y que gracias a Dios la operación fue un éxito. Ella tenía mucho, pero mucho dolor y eh, ah, después le pusieron mucho medicamento y ahí pueden ustedes ver el pie de ella. El pie está con no yeso, es como envuelto en gasa y una plantilla abajo para no afincar el pie, porque no puede ella afincar el pie. Entonces ahí está el pie de ella, eh, ya con dolor ahorita, pero sabemos que va a sanar en el nombre de Jesús y que esto fue un pequeño susto por ahora. Cuando la gente no ha sido operada muchas veces, pues tiene mucho temor. Yo tengo cátedra en eso, experiencia en operaciones, me han operado bastantes veces, entonces para mí es algo común, pero no para ella, porque apenas ella llevaba una operación que le hicieron de las amígdalas, de la Thompson, y otra de la catarata. Eso ha sido todas las operaciones que ella le han hecho. Pero yo creo que esta ha sido la más fuerte. Pero primero Dios ya va a sanar. No puede afincar el pie durante 2 semanas. Eh, y bueno, es la bebé mía ahora. Yo tengo que hacerle todo lo que tenga que hacerle. Cocinarle, bañarla, arreglarla, mudarla del sillón a la cama, todo. Estoy aquí para servirle y para que no pagarle, pero porque nos ayudamos mutuamente. Yo cuando he estado en convalecencia, ella ha sido la que me ha soportado, entonces ahora me toca a mí. Así que eso le quería decir y les pido que si ustedes son tan amables y la quieren poner en sus oraciones para que eso sane pronto, que no haya infección, que no haya nada, vamos a tener todos los cuidados necesarios para que sea una sanación rápida. De acuerdo a todas las instrucciones que me dieron, tengo presente todo lo que me dieron y lo tengo en papel también. Todas las instrucciones que me dieron para cualquier riesgo que haya de cualquier cosa, yo saber lo que tengo que hacer. Así que le pido sus oraciones y muchas bendiciones. Hoy día yo quiero que juntos hagamos un video. Ese videito que vamos a hacer se trata, el título que yo le he puesto es La sangre de los 12 apóstoles. La sangre de los 12 apóstoles. Jesús agrupa a 12 hombres hebreos para ejercer su ministerio. Luego, después de esto, de este mensaje, entonces vamos a ver para qué Jesús lo preparó, cuánto tiempo lo preparó, por qué lo preparó. Y ese va a ser el próximo video. Siempre estaban juntos ellos, todos los
en todos lugares donde hacían su ministerio. Jesús con los 12, las 13 personas que componían el equipo de Jesús. De predicación, sanidad, y también viajaban a las 3 fiestas a Jerusalén, juntos, todos. Estas festividades son conocidas como Shabbat Regalín, Shalot Regalín, que en hebreo significa la fiesta judía principales de peregrinación. Cuando Jesús fue a la última vez que Jesús, o vamos a decir, cuando Jesús llegó a Betania y Marta estaba afanada haciendo los quehaceres y María estaba a los pies del Señor escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Marta fue y le dijo y le reclamó y le dijo: Señor, mira, estoy bien afanada, bien ocupada. Ella está ahí y no me va a ayudar a hacer las cosas que tengo que hacer. Es mucha la preparación que estoy haciendo, es mucho lo que yo tengo que hacer. ¿Qué sucede? Ahí estaban los 12 y quizá había más gente. O sea, ella no estaba preparando comida para 2 personas o solo para ella. Estaba preparando un montón de comida para mucha gente. Pero su hermana agarró la mejor parte, le dijo el Señor. Su hermana agarró la mejor parte. Entonces, esa fue una de las idas que Jesús tuvo desde la Baja Galilea, desde allá, desde Cafarnaúm, a Jerusalén. Porque no iban solamente por ir a pasear. No era fácil. Eran 10 días de camino a pie. Era un sacrificio grande lo que ellos hacían para esas 3 fiestas que eran las principales fiestas judías. Entonces, ¿cuáles eran esas fiestas? La Pascua judía, que proviene del hebreo pasá y del arameo pasha, y significa paso o tránsito. Paso o tránsito. La Pascua, ¿verdad? También tiene significado de la fiesta de la alegría, de la fiesta de la emoción, la fiesta aquella donde celebra el pueblo judío la salida de Egipto, la victoria que Dios le dio. Hay la otra fiesta, que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, que se conmemora. Ellos lo hacen recordando todo el tiempo que ellos pasaron en el desierto, donde vivían en cabaña. Ahí no se edificaron casas sólidas, digamos, de cemento, de madera, de esto. No, ellos vivían en tiendas. Entonces, como vivían en tiendas, ellos celebran eso perpetuamente. Todos los años, para la fiesta de Sukkot, nosotros vamos a ver en Israel muchas cabañas, en los balcones de la casa, en el patio, en el lugar donde ellos tengan un espacio para hacer esa pequeña cabaña y estar ahí durante el tiempo que ellos tengan que estar, una semana ahí, comiendo, durmiendo y haciendo todo, tocando guitarra, leyendo la Torá y por el estilo. La otra fiesta es la fiesta de Shavuot, la fiesta de la fiesta de la semana, o la fiesta del Pentecostés. Y termina el periodo de 7 semanas, que comienza con el Pesaj. La primera fiesta es Pesaj y termina con la fiesta de la semana o la fiesta de Pentecostés. Estas fiestas son recordatorio constante para los judíos de la redención de Dios de la esclavitud a una vida de abundancia, a una vida mejor, a una vida próspera, a una vida libre, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se caracteriza por la libertad. Ninguno de los pueblos que están alrededor de Israel, en ninguno de los pueblos del Medio Oriente, tienen libertad. Hay esclavitud, esclavizan a la mujer, esclavizan a quien ellos quieran. Entonces, el único pueblo que es
libre, libre y que tiene libertad es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. Es por eso que muchos lo atacan a ellos, porque ellos son sinónimo de libertad. Ellos fueron libres de una esclavitud de 400 años. Esta fiesta, empezando de la Pascua hasta el Pentecostés, hace 50 días. Y ese es el nombre de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Usted conoce muchas iglesias que usted dice, la iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios, Cristo es el Señor, la fe, única fe, diferente nombre, pero son iglesias pentecostales. Entonces, la palabra Pentecostés lo que significa son 50. Porque desde Pesa a Pentecostés, todas las fiestas juntas son 50 días. Ahora, los judíos que vivían en cualquier parte del mundo, cualquier parte de Israel, tenían que subir a Jerusalén una vez al año a las 3 fiestas principales. Y las 3 fiestas principales ya dijimos que era Pesa, Sukkot y Shavuot. Esas eran las fiestas principales, aunque hay otras fiestas, pero no era, si quería y tenía tiempo y podía, está bien, pero esta era obligatoria que tuviera cada uno ahí. La mayoría de los apóstoles murieron como mártires, la mayoría. ¿Por qué la mayoría? Ya le voy a explicar por qué. Pedro, ¿cómo murió Pedro? Crucificado, cabeza abajo. Pedro dijo, no quiero que me crucifiquen como murió mi Señor. No soy digno. Crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. En Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro. Ese era uno de los apóstoles. Simón, llamado Pedro. Otro apóstol fue Andrés. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Así murió Andrés, en una cruz en forma de X. Entonces imagínense usted, con los brazos extendidos y los pies abiertos, así murió Andrés. Juan capítulo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese Andrés. Ahora seguimos con Santiago el Mayor. Santiago el Mayor murió decapitado por orden de Herodes Agripa. Era hijo de Zebedeo, padre también de Juan el Evangelista. Murió decapitado, ¿verdad? Por orden de Herodes Agripa. Decapitado murió nuestro hermano Santiago. Juan, el apóstol Juan, ese que usted lee en Juan, el que escribió Apocalipsis, primera, segunda de Juan y la epístola de Juan, ¿ya? El único que murió de vejez tras de ser exiliado a la isla de Patmos. Juan capítulo 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Ya? Juan. A Juan lo metieron en un caldero de aceite hirviendo y salió de ahí como salieron aquellos que tiraron en el horno de fuego. ¿Ya? Igualito, la mano de Dios, el milagro de Dios. Dios sigue siendo bueno, Dios ha sido bueno. Felipe murió crucificado, martirizado en Hierápolis. Ahí murió Felipe. ¿Recuerdan de Felipe y el eunuco?
cuando el eunuco iba de viaje, de regreso, y Felipe, el Espíritu llevó a Felipe en el desierto donde él iba, en su carro, y Felipe le iba predicando la palabra, y cuando él vio agua, dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado si ahí hay agua? Bajó de su carro, fue bautizado y siguió su camino. Gloria a Dios. Ese es Felipe. Vamos a ver a Bartolomé. Bartolomé tuvo una muerte cruel. Todos los discípulos del Señor, excepto Juan, por eso decía al principio, no todos murieron de la misma forma, no todos tuvieron el mismo destino, porque algunos de ellos, ¿verdad? Y ese que se encuentra en algunos era Juan, que murió de anciano en la isla de Patmos, donde Dios le dio la sabiduría, la inteligencia para escribir el libro de Apocalipsis para nosotros. Bartolomé murió desollado vivo y después de eso decapitado. ¿Usted se imagina cómo mirar a un animal cuando le están quitando el cuero, especialmente la vaca, cuando le están quitando todo el cuero así para dejar la carne lista para la persona comerla? Pero en este caso, la piel de un animal, de una vaca, y la piel de una persona son muy diferentes. La piel de una persona es bien delgadita. Se ha visto cuando hacen trasplante de piel, que tienen una máquina especial que la pasan y va sacando la piel bien finita. Ahora imagínense con qué clase de herramienta estaban quitando la piel a este hombre llamado Bartolomé. ¿Sería solo la piel o iría carne también junto con la piel? Porque no creo que tuvieran una herramienta como la que tienen hoy los médicos cuando hacen trasplante de piel. Y después de eso, que lo desollaron vivo, entonces lo decapitan. Qué tremendo. Mateo capítulo 10, versículo 3 dice, Felipe aparece de inmediato en el principio del versículo. Y de ahí habla de Bartolomé. Vamos a ver ahora a Mateo. Mateo fue muerto a espada y lanza en Etiopía. Muerto a espada o lanza en Etiopía. Cualquiera de las dos que fuera. Es una muerte violenta. Una espada puede hacer mucho daño. Puede arrancar un miembro de raíz, un brazo, la cabeza o lo que sea. Una lanza puede entrar, pasar del otro lado. Depende el órgano que atraviese. Imagínense una lanza atravesando el corazón. Es una muerte, yo creo, instantánea. Y si no
una muerte más lenta en algún lugar donde pase aquella flecha y dañe a la persona. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre, Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo era cobrador de impuestos, gente que eran odiadas en esos tiempos porque le sacaban los impuestos, el dinero a la persona para mandárselo al imperio allá de Roma. Y Mateo era uno de ellos, pero Mateo oyó la voz de Dios y le dijo la voz de Dios, sígueme. Y él lo siguió. Vamos a ver a otro de los discípulos, de los 12, aquel llamado Tomás. ¿Cómo muere Tomás? Atravesado por lanza en la India. Atravesado por lanza en la India. Ahí muere Tomás. Juan 20:23 dice, pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús, después de la resurrección, Jesús se le aparece, llega donde estaban los 12 o los 11, porque no estaba Tomás. Estaban los 11 o no sabemos si había más personas reunidas en esa habitación ahí. Y Jesús viene y se pone en medio de ellos. No abrió la puerta, no entró por la pared, no, apareció ahí en el medio. Se puso en medio de ellos. Como Tomás no estaba, cuando Tomás llega, los discípulos, admirados por lo que había sucedido, le dicen a Tomás, Tomás, ¿sabes lo que sucedió? El Señor se nos apareció. El Señor estuvo aquí y nosotros hablamos con Él. Estuvo aquí y participó con nosotros. Tomás dice, eso no es posible. Eso nunca se ha visto. Pero Tomás había visto la restauración a la vida de Lázaro. Tomás había visto la restauración de la hija de Jairo a la vida. Pero eran gente que habían muerto pocos días. Pero Jesús, al parecer, ya hacía algunos días que había muerto. Y no se le había aparecido todavía. Pero recordemos que Jesús también, cuando estaban en la pesca ya, en la pesca milagrosa, no sé si Tomás no estaba ahí. Cuando Jesús se apareció y le dijo, tírenla a la derecha. Pedro era un hombre adiestro a la pesca, al mar. Pedro conocía. Era un hombre de mar. La tiraron a la derecha y salieron ¿cuántos? Aquel montón de pez, que la red se reventó de tanto pez que había. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? En la playa, en la arena ahí, encendiendo el fuego. ¿Dónde estaba Tomás? Tomás dijo, si yo no lo viera, si yo no pongo el dedo en su mano y en su costado, no creo. Pero un tiempecito después, Jesús se le presentó otra vez y Tomás estaba ahí. Y cuando lo vio Tomás con los ojazos grandotes así, le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús dijo, Tomás, porque viste, creíste. Y ahí le dijo, sé creyente. Pero eso nosotros nos dicen
que somos creyentes porque creemos, porque tenemos fe. Así murió Tomás. Miremos a Santiago el menor, lanzado desde el templo y después fue apaleado con un mazo, lanzado del pináculo del templo de Jerusalén y terminado con un mazo. Parece que Santiago, yo no sé, tuvimos ahí nosotros, en el pináculo del templo, ahí estuvimos arriba ya, y está bien alto. Y de ahí fue lanzado Santiago, pero al parecer no murió con la caída que tuvo, y entonces lo remataron. Con un mazo lo mataron a Santiago. Miramos a Simón el Celote, crucificado, cortado por la mitad. Así murió Simón el Celote. Crucificado, cortado por la mitad. No dice cómo fue crucificado, en qué clase de cruz. Quizá en una cruz igual que la que Jesús murió, pero murió crucificado. Judas Tadeo, asesinado con hacha o con flecha. Usted se imagina todo lo que padecieron los discípulos de Jesús. Ahora, ¿a dónde estaban cuando prendieron a Jesús? Porque lo único que nosotros vimos fue a Pedro, cuando seguía al Señor de lejos, como quien dice, no me atrapen. Cuando lo vimos a Pedro allá en la casa del sumo sacerdote, en el patio ahí, en la casa del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Anás. Ahí estaba Pedro. Cuando aquella muchacha le dijo, tú te pareces a uno de ellos. Cuando le dijeron, tú hablas como ellos. Y Pedro niega al Señor. Era el único. ¿Y los otros dónde estaban? Se perdieron, se fumaron, se fueron, tuvieron miedo, se escondieron. Pero lo encontraron a cada uno en diferentes lugares, en la India, en Etiopía, en estos lugares lejos de Jerusalén. Y tuvieron que morir por la causa de Jesús. Ahora vemos a Matías, sustituto de Judas Iscariote. Recuérdese que este hombre sustituyó al traidor, al que lo entregó. Pero Matías, el sustituto de Judas Iscariote, murió lapidado y decapitado. ¿Sabes cómo es lapidado? Lo lapidaban con piedra, a pedrada, cubrían su cuerpo, a pedrada, lapidado, pero no se quedaba ahí, sino que también lo decapitaron. En ese tiempo, muchas veces en Israel, cuando moría la gente, lo que hacían era que lo lapidaban. O sea, lo cubrían de piedra completamente, una rumba de piedra encima de la persona o del cadáver de aquella persona, hasta que ese cuerpo se consumía y solo quedaban los huesos. Entonces iban al año y llevaban una caja
de acuerdo al tamaño del fémur, que es el hueso más largo, un poquito más larga. Esa caja le llamaban osario, y en esa caja metían todos esos huesos de esa persona. Entonces lo llevaban a enterrar a un lugar, a una cueva donde había muchos nichos, y ahí ya era su lugar que iba a terminar de descanso. Entonces a este Matías lo lapidaron, pero no con el propósito de dejarlo ahí un año a que su carne se deshaciera y solo quedaran sus huesos, sino que fue una tortura la que le hicieron. Después le quitaron la piedra y le decapitaron entonces. Judas Iscariote se suicidó. Después que hizo lo que hizo, después de entregar al Señor, se suicidó ahorcándose tras traicionar a Jesús. En Hechos capítulo 1:18 dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Esa fue la muerte de Judas Iscariote. Después que él traicionó a Jesús, después que le entregó a Jesús, Pedro negó a Jesús. El Señor se lo profetizó a Pedro y le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro dijo: no, no, Señor, yo no. Hasta la muerte voy contigo. Es fácil hablar, es fácil decir, pero estar allí en el problema y resolver el problema a través de mi vida, pues no es fácil. Pedro negó al Señor 3 veces. Y yo me imagino a Jesús mirando a Pedro, no con odio, no con rencor, no con amenaza, no con reclamo, diciéndole: te lo dije, ya ves, te lo dije. ¿Por qué lo hiciste, Pedro? Pedro, ¿qué tú dijiste? Tú dijiste que te atreverías a ir hasta la muerte conmigo. Yo voy a la muerte y tú no quieres ir conmigo a la muerte. Nada de eso. ¿Sabes cómo lo miró el Señor? Con una mirada tierna de amor, con una mirada de compasión, con una mirada de abrazarlo, darle un beso, darle una palmadita y decirle: Pedro, todo está bien, no te preocupes. Judas también negó al Señor. Judas hizo peor que negar al Señor. Lo traicionó de la manera más cruel, más vil. Lo entregó a los guardias del templo. Lo entregó a los sacerdotes. Se lo llevaron al Señor preso a la casa del sumo sacerdote Aná, el Cohen Gadol, y lo encerraron allá abajo en aquella prisión donde solamente arriba en el techo hay un hueco ahí. Nosotros cuando llegamos a esa casa y nos mostraron el hueco por la cual amarraron a Jesús por la cintura con una cuerda, con un lazo, y lo dejaron ir abajo, una cosa oscura, un lugar tallado en la piedra, un lugar húmedo, un lugar oscuro. Y cuando nosotros bajamos ahí abajo, a todito se nos movió el corazón, a todito se nos levantaron los vellos de los brazos de todos lados, nos engrifamos. El guía nos dijo: ustedes ven esas ventanas que están ahí, 2 ventanas que hay. Me dijo: eso no estaba ahí. Esa escalera por donde ustedes acaban de bajar, esa escalera no estaban ahí.
Aquí era este cuadro que había aquí solamente, y miren para arriba, solo con esa abertura redonda que hay ahí, por donde lo descendieron y lo subieron, amarrado por la cintura. Muchos se nos salieron las lágrimas ahí, al ver el sufrimiento del Señor por nosotros, por nuestro pecado. Léase el Salmo 88 y usted va a ver lo que sucedió ahí en esa misma prisión. Lo que mismo Jesús dice ahí en esa prisión, en los primeros versículos especialmente. Léaselo, por favor, el Salmo 88. Dice, Hechos 1:18, este pues, Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Lo que se cree es que el lugar ese, ahí está en Jerusalén. Nadie lo ha habitado, nadie, ahí no ha vivido nadie. Eso es una barranca, un lugar donde está así, hacia abajo. Y entonces había un árbol, y ese árbol, donde Judas tiró el lazo en una de las ramas, se subió, se puso el lazo en el cuello y se tiró. Según Judas se tira, la rama no soporta el peso del hombre, el peso del hombre de Judas, y se arranca la rama y Judas cae abajo y cae en el barranco y se revienta por la mitad y se le salen toda su víscera, se le salen todo. Dice aquí, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron ahí. Esa fue la muerte de Judas. Él se arrepintió igual que Pedro. Sí, señor. Él fue al templo y habló con los sacerdotes y agarró las 30 piezas de plata y se la tiró, se la arrojó y ellos no quisieron aceptarla. Ellos dijeron, allá tú lo hiciste ya. No recibimos eso ni hay perdón. Ya estuvo. Él se arrepintió tanto como Pedro. Pero ¿qué sucedió? Después que se arrepintió y vino la conmiseración a su vida, a su mente, y de la atracción que había hecho, y qué hice, y por qué lo hice, y aquella cosa que vino martirizándolo, dijo, no, es que no puedo vivir así, y fue y se ahorcó. Pedro lo negó, y dice que fue y lloró amargamente, y el Señor lo perdonó, y el Señor usó a Pedro mucho después. En el próximo mensaje vamos a ver cómo el Señor usó a Pedro y a los 12. Hasta aquí el mensaje. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Le pedimos de que si el mensaje es de bendición para su vida y usted quiere compartirlo y usted quiere inscribirse a nuestro canal 70 veces 7, perdón sin límite, y si usted quiere dejarnos su thumb up, su me gusta o su like, lo puede hacer. Se lo agradeceremos mucho porque queremos que estos mensajes lleguen a más personas a las cuales nosotros no podemos ir cara a cara con ellos, persona a persona, pero a través de este medio podemos llevar el mensaje. Bendiciones para todos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hasta el próximo mensaje. Esté atento que vamos a hablar para qué Dios preparó estos 12 hombres. ¿Para qué el Señor escogió a estos 12 hombres? Con un propósito, igual que el propósito que Dios te ha escogido a ti y me escogió a mí. Dios te guarde, Dios te bendiga, saluda a lo tuyo y hasta la próxima.